72 horas, 32.000 millones de dólares desaparecieron. No por una crisis del mercado. No por un accidente. Alguien los tomó. Y mientras lo hacía, sonreía en televisión, daba entrevistas, jugaba videojuegos en reuniones con senadores y se presentaba ante el mundo como el hombre que iba a salvar el sistema financiero global. Más de 1 millón de personas en todo el mundo se despertaron un martes de noviembre de 2022 y descubrieron que su dinero había dejado de existir. No había una explicación clara. No había un número de teléfono al que llamar. Solo una pantalla en blanco donde antes había un saldo. Y el hombre responsable de eso estaba en las Bahamas, en pijama, publicando mensajes en Twitter. Esta es la historia de Sam Bankman-Fried. El mayor fraude financiero de la era digital. Una historia sobre dinero, poder, una filosofía moral retorcida, y la pregunta que todos en Wall Street, en Silicon Valley, en el Congreso de los Estados Unidos eligieron no hacerse. ¿Qué pasa cuando alguien convierte la bondad en una coartada? Quédate hasta el final porque hay un detalle sobre los últimos días antes del colapso que la mayoría de los medios no contó. Y cuando lo escuches, vas a entender que esto no fue un accidente. Fue una decisión. Si es la primera vez que llegas a este canal, considera suscribirte. Historias como esta, contadas sin filtros, son exactamente lo que hacemos aquí. Para entender cómo alguien roba 8.000 millones de dólares y convence al mundo de que es un genio altruista, hay que empezar desde el principio. No desde el colapso. Desde la infancia. Samuel Benjamin Bankman-Fried nació el 6 de marzo de 1992 en Stanford, California. Sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, eran profesores de Derecho en la Universidad de Stanford. No era una familia rica en el sentido convencional. Era algo más peligroso, una familia donde la inteligencia era la única moneda que importaba. En esa casa no se discutía de deportes en la cena. Se discutía de filosofía moral, de política fiscal, de los límites éticos de la ley. Sam creció en un entorno donde el pensamiento abstracto era el idioma materno y donde tener razón era más importante que ser amable. Sus profesores de preparatoria lo recordaban como alguien que rara vez prestaba atención en clase. No porque no le importara la materia, sino porque ya había llegado a la respuesta antes de que terminaran de formular la pregunta. Era el tipo de chico que fascinaba y perturbaba a partes iguales. En 2010 entró al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los centros académicos más competitivos del planeta. Estudió física. Y fue ahí, en los pasillos del MIT, donde Sam descubrió la filosofía que iba a moldear cada decisión del resto de su vida. Se llama altruismo eficaz. Y antes de juzgarlo, hay que entenderlo bien. Porque en el papel, es difícil argumentar en contra. El altruismo eficaz parte de una pregunta sencilla: si quieres hacer el mayor bien posible en el mundo, ¿cuál es la manera más eficiente de hacerlo? Sus seguidores argumentan que las donaciones emocionales, dar dinero al mendigo de la esquina o apoyar causas locales que nos conmueven, son ineficientes. Que el dinero debería ir donde salve más vidas por cada euro gastado. Que la bondad no es un sentimiento. Es una ecuación. Sam abrazó una variante específica de esta filosofía llamada ganar para dar. La idea es, en lugar de trabajar en una ONG con salario mínimo, ve a Wall Street, hazte inmensamente rico, y luego dona esa riqueza para salvar el mundo. El dinero es solo un instrumento. La fuente no importa. Lo que importa es el impacto final. Esta filosofía hizo algo muy específico en la mente de Sam Bankman-Fried. Le dio permiso. Permiso para no preocuparse por las reglas intermedias. Permiso para ver el riesgo como una variable matemática, no como una responsabilidad moral. Permiso para decirse a sí mismo, en cualquier momento en que cruzara una línea, que el fin era suficientemente noble para justificar los medios. Nadie sabe exactamente cuándo ese permiso dejó de tener límites. Pero sé que el momento existió. Y cuando llegó, todo lo demás fue una consecuencia lógica.
Después de graduarse del MIT en 2014, Sam consiguió trabajo en Jane Street Capital, una firma de trading cuantitativo en Nueva York conocida en el mundo financiero por una sola cosa: solo contrata a las personas más matemáticamente brillantes del planeta. No hay ego, no hay politiqueo, no hay almuerzos de negocios. Solo algoritmos, probabilidades y decisiones en fracciones de segundo. Sam aprendió en Jane Street a ver el dinero de una manera que muy poca gente en el mundo puede ver. No como algo concreto. Como una abstracción. Como un número en un modelo que puede optimizarse, escalarse, duplicarse con las variables correctas. Trabajó 2 años. Fue suficiente para aprender el juego. No era suficiente para satisfacer lo que ya empezaba a crecer dentro de él. En 2017, con 25 años, Sam Bankman-Fried tomó sus ahorros, reunió a un grupo de amigos del MIT y fundó Alameda Research. El nombre era deliberadamente genérico. Nada que llamara la atención. Una empresa de trading de criptomonedas ubicada en Berkeley, California. En esa época, el mercado de criptomonedas era un caos glorioso lleno de oportunidades para quien supiera matemáticas. El precio del Bitcoin variaba enormemente entre distintas plataformas de distintos países. Lo que valía $9,000 en un exchange americano podía valer 9,500 en uno japonés. Sam y su equipo desarrollaron algoritmos para comprar barato en un mercado y vender caro en otro de manera simultánea, embolsándose la diferencia antes de que nadie se diera cuenta. Es una técnica que existe desde los tiempos de los bancos renacentistas. Se llama arbitraje. Y durante un tiempo, funcionó extraordinariamente bien. Pero el arbitraje tiene un límite natural. Los mercados se equilibran. Las ineficiencias desaparecen. Para mantener el crecimiento que Sam necesitaba para sus ambiciones, hacía falta algo más grande. Ese algo se llamó FTX. En mayo de 2019, Sam fundó FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas. No era el primero en hacerlo. Coinbase llevaba años operando. Binance era ya el mayor exchange del mundo. Carro FTX tenía algo que los demás no tenían: había sido diseñado por alguien que entendía exactamente qué necesitaban los traders profesionales y que tenía la capacidad técnica para dárselo. La plataforma era rápida, limpia, con productos financieros sofisticados que los competidores no ofrecían. En un mercado lleno de interfaces torpes y plataformas que se caían en los momentos de mayor volumen, FTX funcionaba. Y en el mundo de las criptomonedas, funcionar ya era un diferenciador enorme. El timing fue perfecto de una manera que ningún plan podría haber calculado. Porque entre 2020 y 2021, el mundo de las criptomonedas vivió el mayor auge de su historia. El Bitcoin pasó de $4,000 a casi 70,000. El dinero entraba al sector como agua rompiendo una presa. Fondos institucionales, familias, atletas, músicos, jubilados, universitarios. Todo el mundo quería una parte. Y FTX estaba ahí, con la puerta abierta. La valoración de FTX pasó de $1,200 millones en 2020 a $32,000 millones en 2022. Una de las expansiones de valor más rápidas de la historia empresarial moderna. Sequoia Capital invirtió. SoftBank invirtió. Tiger Global invirtió. Algunos de los fondos más respetados y rigurosos del planeta pusieron su dinero ahí sin hacer demasiadas preguntas. Y Sam Bankman-Fried se convirtió en la cara de todo eso. Una cara que parecía diseñada en un laboratorio para generar confianza. Con 30 años, cabello perpetuamente despeinado, cargo shorts, camiseta sin planchar, Sam proyectaba la imagen del genio excéntrico que está demasiado ocupado pensando en el futuro como para preocuparse por parecer presentable. Dormía en un beanbag en la oficina. Jugaba videojuegos League of Legends durante reuniones con inversores de millones de dólares y lo admitía abiertamente, como si eso demostrara no arrogancia sino superioridad intelectual. Él ya estaba procesando la conversación con el 10% de su cerebro.
El 90 restante seguía disponible para cualquier otra cosa. Las revistas de negocios lo adoraban. Forbes, Fortune, Bloomberg. Todos querían la misma historia, el joven genio vegano y altruista que iba a democratizar el dinero. En las elecciones de 2022, Sam fue el segundo mayor donante del Partido Demócrata en Estados Unidos, solo por detrás de George Soros. Donó más de $40 millones a causas políticas. Los senadores de ambos partidos lo invitaban a testificar ante el Congreso como experto en regulación de criptomonedas. Se sentó en paneles junto a Bill Clinton y Tony Blair. El presidente de las Bahamas lo recibía como a un jefe de Estado. Y todo el tiempo, debajo de todo eso, había una mentira. Una sola mentira. Pero de proporciones monstruosas. Para entender el fraude de FTX hay que entender la relación entre dos empresas que, en teoría, eran completamente independientes. FTX era el exchange. La plataforma donde los clientes depositaban su dinero para comprar y vender criptomonedas. Esos fondos debían estar ahí, seguros, disponibles en cualquier momento en que el cliente quisiera retirarlos. Esa era la promesa. Esa era la base de toda la confianza. Alameda Research era la empresa de trading. El fondo de inversión. La entidad que tomaba posiciones en el mercado, que hacía apuestas grandes, que ganaba y perdía según cómo movieran los mercados. En el papel, eran dos entidades separadas. Sam tenía conflictos de interés obvios siendo dueño de ambas, pero en el mundo de las criptomonedas, sin regulación seria, sin auditorías independientes, sin supervisores externos, eso era casi invisible. El problema no era la existencia de las dos empresas. El problema era una línea de código. Gary Wang era el cofundador técnico de FTX. El arquitecto de la plataforma. Uno de los programadores más brillantes de su generación, según quienes lo conocían. En el juicio, Wang testificó algo que heló la sala entera, él mismo había escrito una puerta trasera en el código de FTX. Una función oculta que permitía a Alameda Research retirar fondos ilimitados de la plataforma sin que apareciera en ningún registro visible. Sin alertas. Sin límites. Sin que ningún cliente pudiera verlo. Era como si el dueño de un banco hubiera instalado en secreto una puerta en la cámara fuerte que solo él podía usar. Los clientes depositaban su dinero pensando que estaba en una cámara blindada. En realidad, había una puerta trasera abierta todo el tiempo. Según los testimonios, esto no empezó con intención criminal explícita. Empezó con préstamos. Alameda tomó prestados fondos de FTX para cubrir operaciones, con la intención de devolverlos. Pero los mercados se movieron mal. Las pérdidas se acumularon. Los préstamos no se devolvieron. Y en lugar de reconocer el problema, la solución fue tomar más. Caroline Ellison era la CEO de Alameda Research. Tenía 28 años. Matemáticamente brillante, introvertida, fanática de los libros. Había tenido una relación romántica con Sam. En el juicio, Ellison se convirtió en la testigo más devastadora que la fiscalía podría haber pedido. Testificó durante 2 días completos. Con voz tranquila, sin dramatismo, describió reuniones en las que Sam le daba instrucciones directas. Cómo usar los fondos de clientes de FTX para pagar deudas de Alameda. Cómo preparar balances financieros que mostraran una situación diferente a la real para presentarlos a prestamistas. Cómo responder a preguntas externas con números que no reflejaban lo que estaba ocurriendo. En una de esas reuniones, según su testimonio, Sam le explicó la situación con la misma frialdad matemática con la que habría explicado una operación de arbitraje. El agujero existe. Tenemos que cubrirlo. Usamos esto para cubrirlo. El mercado se va a recuperar. Todo va a estar bien. Nadie sabe con certeza cuántas veces Sam Bankman-Fried se dijo a sí mismo que el mercado se iba a recuperar. Pero si uno mira el patrón de decisiones de esos meses, es imposible no llegar a la conclusión de que en algún punto,
él ya sabía que no se iba a recuperar. Y lo hizo de todas formas. El agujero creció. 1.000 millones. 3.000 millones. 5.000 millones. 8.000 millones de dólares de clientes reales, usados sin su consentimiento, sin su conocimiento, sin ninguna posibilidad de que los recuperaran si algo salía mal. Quiero hacerte una pregunta ahora mismo. Cuando alguien te dice que está haciendo algo por el bien del mundo, ¿en qué momento empiezas a preguntar qué significa exactamente el bien y para quién? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación es la respuesta más brutal posible a esa pregunta. En el mundo de las criptomonedas, los imperios no caen por investigaciones gubernamentales. Caen por Twitter. El 2 de noviembre de 2022, el medio especializado CoinDesk publicó un artículo que, en una primera lectura, parecía técnico y aburrido. Revelaba el balance financiero interno de Alameda Research. Y lo que mostraba era inquietante para cualquiera que supiera leerlo. La mayor parte de los activos declarados de Alameda no eran dólares, ni Bitcoin, ni Ethereum. Eran FTT, el token que la propia FTX había creado como moneda interna de su plataforma. En términos simples, Alameda decía tener valor, pero ese valor estaba construido sobre un activo que FTX controlaba y podía manipular. Era como si un banco dijera que sus reservas de capital eran billetes impresos por ellos mismos. Durante 4 días, el artículo circuló entre analistas especializados. La mayoría del público no lo leyó. Pero una persona sí lo leyó con mucha atención. Y esa persona era exactamente la más peligrosa posible para Sam Bankman-Fried. Changpeng Zhao, conocido en el mundo cripto simplemente como CZ, era el fundador y CEO de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. CZ y Sam habían tenido una relación tensa durante años. Competencia, acusaciones mutuas públicas, el choque natural de dos hombres que querían dominar el mismo mercado. Binance había invertido en FTX en sus primeros días y tenía en su poder una cantidad significativa de tokens AFT. El 6 de noviembre de 2022, a media mañana, CZ publicó un mensaje en Twitter. Breve. Calculado. Devastador. Anunció que Binance iba a liquidar todas sus posiciones en FTT. Como medida de gestión del riesgo, escribió. Debido a revelaciones recientes. No acusó a nadie directamente. No necesitaba hacerlo. En el lenguaje de las finanzas, cuando el mayor exchange del mundo anuncia que está saliendo de tu token, el mensaje implícito tiene una sola traducción: yo sé algo que tú no sabes. Corre. Y el mundo corrió. En cuestión de horas, cientos de miles de clientes de FTX intentaron retirar sus fondos simultáneamente. Es lo que en finanzas se llama una corrida bancaria. Y FTX, como cualquier banco del mundo, no tenía el dinero ahí. Porque el dinero no estaba ahí. Llevaba meses sin estar ahí. El primer día, FTX procesó retiros por valor de $6.000 millones. Para contextualizar, eso era más de lo que la plataforma solía procesar en varias semanas de operación normal. Los sistemas empezaron a lentificarse. Luego a fallar. Luego a congelarse. Sam lo vio en tiempo real. Y tomó la única decisión que le quedaba: mentir en público con la misma tranquilidad con la que había mentido en privado. El 7 de noviembre, publicó en Twitter una serie de mensajes destinados a calmar el pánico. Las palabras exactas quedaron grabadas en la historia del fraude financiero moderno: FTX está bien. Los activos están bien. Era mentira. Él lo sabía. Su equipo lo sabía. Y en algún lugar de esas frases simples estaba la diferencia entre un error de gestión y un crimen deliberado. Al mismo tiempo, en desesperación, Sam llamó a decenas de inversores, fondos y empresas buscando una inyección de capital de emergencia. Según fuentes cercanas a esas conversaciones, cuando los potenciales inversores preguntaban cuánto dinero necesitaban exactamente,
Los números que Sam daba cambiaban de llamada en llamada. 8.000 millones. 6.000, quizás 4.000. Dependía de cómo se contara. Nadie puso un centavo. Entonces Sam hizo algo que conmocionó a toda la industria. El 8 de noviembre anunció públicamente que Binance, su mayor rival, el hombre que había encendido la mecha de la crisis, iba a adquirir FTX. Que CZ lo iba a salvar. Durante unas horas, la comunidad cripto exhaló. El mercado se estabilizó. El genio había encontrado la salida, incluso en su peor momento. Menos de 24 horas después, Binance publicó un comunicado de una sola frase. Se retiraban del acuerdo. Tras revisar los libros de FTX, habían encontrado irregularidades que estaban más allá de lo que podían asumir. No dijeron exactamente qué encontraron. No necesitaban decirlo. El mercado lo interpretó correctamente, el agujero era demasiado grande. Demasiado profundo. Demasiado real. Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas fue uno de los colapsos financieros más rápidos de la historia moderna. El 9 de noviembre, FTX suspendió todos los retiros. Más de 1 millón de usuarios en todo el mundo abrieron la aplicación y vieron un mensaje que decía que sus fondos no estaban disponibles. Sin plazo. Sin explicación completa. Sin garantías. El 10 de noviembre, el gobierno de las Bahamas congeló los activos de FTX y lanzó una investigación criminal. Los reguladores de múltiples países, desde Europa hasta Japón hasta Australia, anunciaron investigaciones simultáneas. Los empleados de FTX, muchos de ellos veintitantos años que habían abandonado carreras estables para trabajar en lo que creían que era el futuro del dinero, empezaron a recibir mensajes internos caóticos y contradictorios en los canales de Slack de la empresa. El 11 de noviembre de 2022, FTX presentó solicitud de quiebra voluntaria en Delaware. Ese mismo día, Sam Bankman-Fried renunció como CEO. Fue reemplazado por John Jerry, un veterano de la reestructuración empresarial que había gestionado la quiebra de Enron, el mayor escándalo corporativo de principios de siglo. Ray revisó los libros de FTX durante varios días. Y luego escribió algo en los documentos oficiales de quiebra que quedó como la descripción más precisa y más condenatoria del desastre. Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera confiable. Y Ray había visto Enron. Eso dice todo lo que hay que saber. Mientras el mundo procesaba el colapso, Sam Bankman-Fried permanecía en las Bahamas. No contrató abogados de forma inmediata. No se fue del país. No guardó silencio. Siguió publicando en Twitter. Siguió dando entrevistas. Le dijo al periodista Andrew Ross Sorkin, en una conversación que se transmitió ante miles de personas en la conferencia de Al Book del New York Times, que todo había sido un error de gestión. Que no había fraude. Que él no sabía. Que los números se habían salido de control. Quizás genuinamente lo creía. Quizás era la misma frialdad que le había permitido tomar esas decisiones sin aparente angustia moral. O quizás, y esto es lo que los fiscales argumentarían más tarde, seguía apostando. Seguía calculando que si parecía lo suficientemente confundido, lo suficientemente incompetente, podría convencer al mundo de que fue un accidente. No funcionó. El 12 de diciembre de 2022, agentes de la Unidad de Crimen Financiero de las Bahamas llegaron al edificio donde vivía Sam en Nassau. Llamaron a la puerta. Él abrió. No intentó huir. No llamó a sus abogados primero. Los miró, asintió, y se dejó esposar. Al día siguiente fue extraditado a los Estados Unidos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, la división que había procesado a Bernie Madoff y a los responsables del escándalo de Enron, presentaron 7 cargos criminales. Fraude electrónico. Fraude de valores. Fraude de materias primas. Conspiración en cada una de esas categorías. Y lavado de dinero.
El juicio comenzó el 4 de octubre de 2023 en el Tribunal Federal de Manhattan. La sala estaba llena. Periodistas de todo el mundo, analistas de Wall Street, antiguos empleados de FTX, académicos de ética y regulación financiera. Todos querían ver en persona al hombre del beanbag y los cargo shorts sentado frente a un jurado. La estrategia de la defensa era apostar todo a una sola carta: incompetencia, no intención criminal. Sam no robó. Sam se equivocó. Hay una diferencia legal enorme entre las dos cosas, y la defensa quería que el jurado viera la segunda. Pero entonces llegaron los testigos. Caroline Ellison testificó 2 días completos. Había llegado a un acuerdo de cooperación con la fiscalía antes del juicio. Se sentó en el estrado con la calma de alguien que ha tomado una decisión y no tiene intención de retroceder. Describió reuniones concretas. Instrucciones concretas. Números concretos. La fiscalía le preguntó directamente si Sam le había dicho que usara fondos de clientes de FTX para las operaciones de Alameda. Su respuesta fue sí. Gary Wang testificó que él mismo había programado el acceso especial. Que lo había hecho siguiendo instrucciones de Sam. Que sabía que era incorrecto desde el primer día. Nisat Singh, jefe de ingeniería de FTX, describió reuniones en las que todos sabían que los números no cuadraban y Sam seguía presentando proyecciones optimistas a inversores externos. Dijo que en algún punto el agujero era tan visible internamente que era imposible que Sam no lo supiera. 3 de las personas más cercanas a Sam. 3 testimonios distintos. Una sola conclusión. La defensa intentó desacreditar a los 3 argumentando que habían firmado acuerdos de cooperación con la fiscalía, lo que les daba incentivos para inventar o exagerar. Pero los correos electrónicos, los mensajes de Signal, los registros de código, los documentos financieros, todo corroboraba lo que los 3 decían de manera independiente. Sam tomó el estrado para testificar en su propia defensa. Es una decisión poco común en juicios de fraude. Los abogados rara vez la recomiendan porque el riesgo es enorme. Pero la estrategia requería que el jurado lo viera como humano, confundido, bien intencionado. Durante horas, los fiscales le presentaron sus propios correos. Sus propias instrucciones. Sus propias decisiones. Y para cada uno, Sam encontró una variación de la misma respuesta: no recuerdo con exactitud. No estoy seguro de los detalles. Quizás. Es posible. Necesitaría ver el documento completo para responder con certeza. El fiscal Daniel Sassoon le preguntó directamente si sabía que Alameda estaba usando fondos de clientes de FTX. Sam respondió que entendía que Alameda tenía una línea de crédito. Que pensaba que era diferente. Una línea de crédito de $8.000 millones con dinero de personas que no sabían que estaban prestando nada. El jurado tardó menos de 5 horas en deliberar. El 2 de noviembre de 2023, exactamente un año después del artículo de CoinDesk que había iniciado el colapso, Samuel Benjamin Bankman-Fried fue declarado culpable en los 7 cargos presentados contra él. Culpable de fraude electrónico. Culpable de fraude de valores. Culpable de fraude de materias primas. Culpable de conspiración. En todo. El 28 de marzo de 2024, el juez Lewis Kaplan pronunció la sentencia en una sala que volvió a estar llena. Antes de anunciar el número, hizo una pausa y dijo algo que quedó registrado: hay un riesgo real de que este hombre vuelva a hacer esto si se le da la oportunidad. 25 años de prisión federal. Sam Bankman-Fried, que no había cumplido los 32 años cuando fue sentenciado, no saldrá de prisión hasta bien entrado en la cincuentena. El hombre que dormía en un beanbag, que usaba cargo shorts en reuniones con presidentes, que donaba millones para erradicar la malaria, pasará los años más productivos de su vida en una celda federal en Brooklyn. Caroline Ellison recibió 2 años. Gary Wang y Nisat Singh recibieron sentencias con tiempo suspendido en reconocimiento de su cooperación con la justicia.
En cuanto a los clientes, la historia tiene un giro inesperado que casi ningún medio contó de manera prominente. En 2024, el proceso de quiebra de FTX llegó a acuerdos para devolver el 118% de los fondos perdidos a los clientes afectados, calculados según los precios en el momento del colapso. No porque el sistema funcionara, sino porque los activos recuperados por John Ray y su equipo, incluyendo propiedades, cuentas en distintos países e inversiones varias, resultaron ser mayores de lo esperado. Es el único detalle que podría interpretarse como positivo. Aunque para muchos de los afectados, recuperar el dinero a precios de 2022 cuando las criptomonedas valen ahora el doble no es exactamente justicia. Es matemática. Ahora quiero decirte algo que he pensado mucho mientras preparaba esta historia. Sam Bankman-Fried no era el arquetipo del villano financiero. No conducía Ferraris ni tenía un yate. Cuando habló de salvar el mundo, es probable que en algún nivel lo creyera. Y eso, paradójicamente, es lo más perturbador de todo esto. Porque la filosofía que le dio permiso para hacer lo que hizo, la idea de que el fin justifica los medios y el fin es suficientemente noble, no es exclusiva de Sam. Es una tentación que existe en todos los que tienen poder y la convicción de que sus objetivos son más importantes que las reglas que gobiernan a los demás. La diferencia entre Sam Bankman-Fried y otros que siguen el mismo camino de pensamiento no fue la filosofía. Fue la escala. Y la falta de consecuencias durante demasiado tiempo. Más de 1 millón de personas confiaron en un sistema que les prometió ser diferente. Más transparente. Más justo. Más inteligente. Y descubrieron que la diferencia entre el sistema viejo y el nuevo era que el nuevo podía colapsar en 72 horas en lugar de en 72 meses. Me quedo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cuántos Sam Bankman-Fried hay ahora mismo ahí afuera, convencidos de que sus buenas intenciones los absuelven de lo que están haciendo, esperando el artículo que encienda la mecha? Esa pregunta no la responde ningún tribunal. Y quizás sea la más importante de todas. Si quieres seguir explorando historias de poder, dinero y colapsos épicos, el siguiente video te va a mantener despierto.